En el video anterior llegamos a esta diapositiva. Les pido disculpas si hay algunos problemas entre el audio y la imagen que no se desarrollan al mismo tiempo. Si tuvieran este problema, les sugiero que mantengan abierto el PDF que les hemos enviado de la clase y en simultáneo escuchen el audio que sí está completo. A veces es la imagen lo que no acompaña el audio. Bueno, retomando y finalizando con el último video, continuamos con lo que sería la apariencia de las especies vegetales, ¿sí? Hablamos de apariencias latifoliadas cuando se trata de especies vegetales que poseen hoja en forma aplanada, de lámina aplanada. Es simple o compuesta y sus copas son más bien irregulares o redondeadas, con un solo eje principal. O sea, un solo eje principal, que luego se ramifica, como estamos viendo en la imagen. En contraposición, hablamos de especies de apariencia de coníferas cuando se trata de especies vegetales que tienen hojas en forma de agujas finas, que pueden ser de largo variable, poseen estas copas más bien en forma de conos, y frutos que tienen esta forma de conos también. En general tienen un solo eje principal, a diferencia del anterior que, como vimos, tiene un eje principal que luego se ramifica. También están las formas especiales, como pueden ser estas plantas que no clasificarían en ninguna de las dos anteriores, que, como podemos ver, los agaves, los cactus, los esperaloes o la sica revoluta, que son estas formas que no podríamos decir que se trata de una latifoliada o una conífera, sino que tienen formas especiales. Pasamos luego a la clasificación de las especies vegetales según su estructura. La estructura describe el hábito de crecimiento o forma de distribución del tronco, la corteza y las ramas. Es lo que sería el esqueleto. La estructura puede estar dada por distintos órganos de las plantas. Partimos del órgano raíz, tan ignorado en la planta porque como es subterráneo pocas veces damos cuenta de su existencia, pero hay veces que ciertas especies desarrollan lo que se llamarían raíces con contrafuertes, que es esto de exponer ciertas partes de la raíz, ¿sí? Esto también hace a la estructura de la planta. Podemos tener sistemas radiculares más superficiales o más profundos o pivotantes. En cuanto al tronco, podemos hablar de estructuras de troncos y ramas en donde el tronco o fuste principal se encuentra vestido, esto quiere decir que se encuentra cubierto por ramas y follaje, o se encuentra desnudo. En la imagen de la izquierda vemos lo que podría ser una especie conífera de tronco vestido, aunque hay latifoliadas de tronco vestido, y en la imagen de la derecha vemos una especie de lo que podría, una imagen o una representación de lo que podría ser una especie de árbol latifoliado de tronco o fuste desnudo. No siempre los árboles presentan el tronco desnudo, muchas veces lo presentan vestido. Las herbáceas de por sí tienen el tronco vestido. ¿Por qué? Porque no hablamos de un solo tronco, sino hablamos de una situación de multitallos o multitronco. Aquí podemos ver en esta diapositiva dos ejemplos de especies de árboles de tronco vestido y tronco desnudo. Sobre todo la especie de Liquidambar estraciflua, es una especie que cuando es joven presenta el tronco vestido. En la imagen de la derecha podemos ver el ejemplo de una especie de tronco desnudo, como es Pistacia chinensis, la pistacha. Ambas especies son muy elegidas por su variación de color estacional. Su follaje se torna de este color rojizo en el otoño. Aunque Liquidambar fue propuesto como una especie de tronco vestido, es de tronco vestido cuando joven, pero en la adultez se transforma en una especie de tronco desnudo. La estructura deviene de la disposición
de las ramas en la copa, ¿sí? Muchas veces cuando las ramas son más abiertas, se derivan en copas más redondeadas. Cuando las ramas son más cerradas o más pegadas al eje principal o más fastigiadas, obtenemos copas más columnares. Y cuando las ramas se disponen en torno al tronco o eje principal en ángulos de aproximadamente 45 grados, tenemos esta situación de copas más geométricas, o podría decirse cónicas. Existen múltiples formas de árboles, de copas, de arbustos. Mientras más indagamos y más investigamos, mayores descripciones hay de ello. Esto es fundamental en el proceso de elección de una especie para un proyecto de paisaje, conocer la forma o la arquitectura que tiene la especie vegetal que estamos seleccionando, porque eso va a depender si cumple o no la función, ¿sí? Una especie de ramas péndulas o que van excesivamente hacia abajo, por ejemplo, no podría ser apta para arbolado de calles, porque interferiría digamos, en la vereda, en lo que sería el paso peatonal, o interferiría con el paso de los vehículos, ¿sí? Mientras que esta especie sí podría ser ubicada como punto focal en un parque, en un espacio público, ¿sí? Dependiendo de la función que perseguimos, tendremos que poner atención en la estructura o forma de las especies vegetales que mejor se adapten al objetivo que necesitamos. La corteza es otro aspecto estructural que también tiene valor ornamental. Muchas veces las cortezas de las especies aportan muchísimo al diseño, ya sea por sus colores y a veces por sus texturas. En este caso tenemos dos especies que son bastante llamativas por su textura, como son la corteza de Betula alba, que es el abedul, o la corteza del plátano saterifolio, que ya hablamos de él al principio cuando nos referíamos a árboles de primera magnitud, ¿sí? Es un aspecto de valor ornamental a tener en cuenta en la elección de una especie vegetal. Luego pasamos al follaje. Es otro aspecto a tener en cuenta cuando estamos poniendo atención en las características estéticas ornamentales de las especies vegetales. El follaje está compuesto por todo el grupo de hojas que componen esa especie vegetal y lo podemos clasificar según su permanencia en la planta, ¿sí? Hablamos de especies caducifolias cuando nos encontramos con una especie vegetal que pierde las hojas durante el otoño y vuelven a aparecer en la temporada siguiente de crecimiento. Eso sería en la primavera, ¿sí? Entonces esas especies se llaman especies caducifolias. Hablamos de especies semiperennifolias, aquellas especies que no pierden del todo el follaje en la época desfavorable. La época desfavorable sería el invierno.